Hola, querido amigo, es un placer volver a encontrarme contigo para compartir este espacio de reflexión basado en la palabra de Dios. Cuenta una leyenda de la mitología griega que Tetis, la madre de Aquiles, cuando éste nació, decidió sumergir a su hijo en el río Styx. Cuando lo sumergió, lo cogió por el talón y aunque sumergió todo su cuerpo, el talón no fue sumergido. A medida que él creció, Aquiles se transformó en un poderoso hombre, con una fuerza extraordinaria y con capacidades y habilidades extraordinarias. Pero cuando tuvo que enfrentarse con Aquiles, con la ayuda del dios Apolo, le traspasó el talón con una flecha. De ahí viene la expresión tener un talón de Aquiles. Tener el talón de Aquiles no es otra cosa que tener un lugar débil, una debilidad en nosotros. Pues bien, hoy quiero hablar de cuál es el talón de Aquiles que todos nosotros tenemos, que contribuye a que tengamos malos hábitos psicológicos y que nos cueste perdonar. Ese talón de Aquiles que todos tenemos se puede llamar naturaleza pecaminosa. En el Evangelio de San Mateo capítulo 26 y en el versículo 41, encontramos que el Evangelio nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué significa esto? Significa que todos los seres humanos tenemos una naturaleza carnal que es débil. Podríamos definir la naturaleza pecaminosa como esa realidad intrínseca que tenemos todos los seres humanos, que produce en nosotros las debilidades propias de esa naturaleza. Entre las debilidades que hay de la naturaleza caída, de la naturaleza pecaminosa, están malos hábitos psicológicos, como puede ser el rencor, el resentimiento, la ira, el deseo de venganza, la incapacidad para perdonar. Todos estos malos hábitos psicológicos destruyen nuestra calidad de vida, nos impiden ser verdaderamente felices y producen en nosotros lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 3, los versículos 1 y 2. Ahí dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es cierto que uno puede vivir, o sea, existir, y puede tener cierto grado de funcionalidad. O sea, la mayoría de los seres humanos no somos personas psicóticas, que van psicóticas por el mundo, personas que han pasado la línea de la realidad. Somos personas que vivimos de manera funcional, podemos realizar las tareas que nos toca hacer en el contexto de la vida, pero sin embargo podemos estar de alguna manera bajo el control de la naturaleza pecaminosa, viviendo con malos hábitos psicológicos como el odio, como la ira, como el rencor, el deseo de venganza. Todo esto no hace que nosotros tengamos una vida plena, que tengamos una vida abundante. Vivimos, existimos, nos movemos, somos, funcionamos, pero en realidad estamos muertos. Interiormente estamos muertos. Estamos muertos en lo que la Escritura llama delitos y pecados. De ahí que se nos invite, y el mismo texto de Apocalipsis 3, versículo 2 lo dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Esto me llama mucho la atención, porque quiere decir que cuando uno da rienda suelta a lo que está mal, otras cosas empiezan a ponerse mal en nosotros. Si nosotros no dejamos que Dios, a través de su Espíritu Santo, controle nuestros malos hábitos psicológicos, nos haga superar esos malos hábitos psicológicos como el rencor, como la ira, la incapacidad para perdonar, el desamor, el desafecto hacia otros, todo eso nos va a llevar todavía a cosas peores. Vamos a sentirnos todavía más mal y vamos a indudablemente a cometer actos que van a entorpecer todavía más nuestro camino, nuestra vida y la forma en que nos relacionamos con el mundo que nos rodea. De hecho, la propuesta que nos hace la palabra de Dios, la Biblia, es que nosotros no nos dejemos controlar por esa naturaleza caída que nosotros tenemos, por esa naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. A principios del siglo XX se produjo un acontecimiento que llamó mucho la atención
en una familia muy pobre de origen italiano, la familia Goretti. Lo digo porque esto fue realmente muy resonado en aquella época. La familia Goretti vivía en una casa en el campo, en una pequeña ciudad de la campiña italiana. Ellos trabajaban para los dueños de esa casa, y uno de las hijas de la familia se llamaba María. Su madre se llamaba Asunta. María era una joven delicada, una joven encantadora y una joven muy creyente, una joven muy piadosa, que había entregado su vida completamente a Dios, una joven para la cual la fe en Dios y la relación con Dios eran importantes. Lamentablemente, un joven de la casa, hijo del dueño de la propiedad, puso sus ojos en María y varias veces le insistió para que María tuviera relaciones con él. Ante la negativa de María, un día este joven se enfadó tremendamente y apuñaló a María. María llegó al hospital desangrándose y finalmente murió. María Goretti murió a los 17 años. Era una joven, era una niña prácticamente, pero su deseo de mantenerse fiel a sus convicciones finalmente la llevó a la muerte. El joven fue puesto en la cárcel. Durante 36 años estuvo en la cárcel. 36 años después salió de la cárcel. Y un día de Navidad llegó a la casa del párroco de la pequeña ciudad donde vivía Asunta, que era la que se encargaba de limpiar la casa parroquial. Golpeó la puerta y la que abrió la puerta era Asunta, la madre de María, la que había sido apuñalada. El joven la miró y le dijo: Asunta, ¿sabes quién soy? Y ella le dijo: sí, el que mató a mi hija. Y él le dijo a Asunta: vengo a pedirte perdón, ¿podrías perdonarme? Asunta lo miró y le dijo: si Dios te ha perdonado, si Dios te perdona, ¿quién soy yo para no perdonarte? Te perdono. La historia es conmovedora porque esa noche, la noche de Navidad, Asunta y el asesino de su hija participaron juntos de la celebración religiosa del pueblo. ¿Por qué Asunta no estuvo controlada por su naturaleza pecaminosa? ¿Por qué Asunta no estuvo llena de rencor, de ira, de resentimiento? ¿Por qué Asunta pudo perdonar? Porque indudablemente ella entregó su vida al control de Dios y dejó que Dios le diera la capacidad para perdonar, para no guardar rencor. Cuando nosotros ponemos nuestra naturaleza caída bajo el control de Dios, recibimos el poder de Dios para vivir una vida transformada. Y entonces el odio, la ira, el rencor, el desafecto, todo eso puede desaparecer de nuestra existencia. Vuelvo a decir, no significa que no haya situaciones en la vida que nos lleven a tener ira, enojo y aún rencor en algún momento. El tema es que no debemos dejar que eso controle nuestra existencia. No debemos dejar que esos malos hábitos psicológicos nos dominen por el resto de nuestra vida. El camino del perdón es la solución y es lo que Dios nos propone a cada uno de nosotros. Probablemente lo que necesitamos es entregar más nuestras vidas al Señor. El apóstol San Pablo experimentó esta lucha de todas maneras. En el capítulo 7 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo habla de esta lucha entre la carne y el espíritu, entre la naturaleza pecaminosa sí que nosotros tenemos y el deseo de Dios de transformar nuestras vidas. Y él dijo que había descubierto que queriendo hacer el bien notaba que el mal estaba en él. Ese es el problema, el mal está en nosotros. Y el mal no solo es llevarnos a pecados de inmoralidad como robar, matar. El mal se manifiesta en el odio, en la ira, en el rencor, en la incapacidad para perdonar. Muchas personas que asisten a la iglesia son buenas en su vida. No transgreden los mandamientos de manera abierta. No matan, no roban, ni siquiera hablan mal de otros. Guardan los 10 mandamientos. Pero sus corazones no han sido transformados por la gracia. Sus corazones muchas veces siguen con rencor, siguen con ira, siguen con resentimiento. No han perdonado aquello que los puede haber afectado. De hecho, he conocido muchas personas que se alejan de sus comunidades religiosas, enfadadas, ofendidas, y nunca perdonan aquel daño que ellos en algún momento pueden haber recibido. El camino de Dios
es el camino que eligió Assunta Goretti, el camino del perdón. Te invito a elegir el mismo camino, porque de esa manera, bajo el control de Dios, tu naturaleza pecaminosa no te dominará para hacer de ti una persona infeliz que haga infeliz a otras. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.